Bienvenidos a Comunidad Cristiana, mi lugar seguro. Muy buenas tardes, qué bueno que estás conectándote con nosotros una vez más a los jueves de charlas con el pastor Gamaliel Aguado, que está aquí con nosotros. Y en esta serie que le hemos llamado Hablemos Claro, donde estaremos comentando, platicando, hablando sobre temas prácticos, temas del día a día, temas que nos ayudan pues en nuestro día a día. Y el tema de hoy es cuando el nido se destruye, es decir, las consecuencias para nuestros hijos, para los niños, cuando hay un divorcio. Así que vamos a hablar sobre ese tema. El pastor nos está hablando en los días pasados las consecuencias conductuales para las parejas, pero hoy vamos a hablar sobre las consecuencias para los hijos y en especial para los niños. Así que, sin más, vamos a comenzar el tema del día de hoy, cuando el nido se destruye. No sé si has visto, pastorales, que cuando llueve muy fuerte, como hace poquito que tuvimos mucha lluvia, que cayeron muchos árboles, yo vi muchos nidos abajo en el suelo por los fuertes vientos y se ven todos despedazados. Es más, vi babies, pajaritos, los vi que muertos, porque vino una ráfaga de viento muy fuerte con lluvia. Y ahí me vuelve a resurgir este tema cuando el nido se destruye. Cuando el nido se destruye, también viene a mano con lo que dice ese refrán de los orientales que dice: en nido roto no hay huevos enteros. Hay veces que el nido arriba no ha caído del árbol, pero el nido está quebrado, está roto. Y no sé si has visto huevitos abajo en el suelo que están estrellados. Muchos huevitos de esos ya no se crían, no se desarrollan bien. Y tiene mucha gran verdad este refrán oriental: en nido roto no hay huevos enteros, porque pues eso nos lleva a lo que es la familia. Todos venimos de cierto nido y la mayoría de nuestros niditos no estuvieron muy bien. Entonces venimos todos estrellados a la vida. Hernias emocionales, traumas, tantos fenómenos psicoconductuales que traemos en nuestras vidas que nos cuesta superarlos. Muchas veces pensamos que estamos bien, pero cuando le rascas a la psiqui, cuando el Espíritu Santo nos empieza a rascar la psiqui, empezamos a darnos cuenta que no estamos tan bien como pensamos. Sí. Porque hay veces que la fachada la vemos, pero el Espíritu Santo le gusta mucho rascar más adentro, cuando Él mete la pala a lo más profundo. Y de esto se trata este tema. Y este tema, pastorales, no nomás es para los que podría haber gente aquí que nos está diciendo: bueno, yo no estoy divorciado, eso es para los que se divorcian. No, al principio tocamos los 6 estadios del divorcio. Porque hay divorciados sin divorcio. Y fue el primer estadio, que es el divorcio psicológico, mental o emocional. Entonces hay muchos que legalmente no se han divorciado, están viviendo juntos, comen juntos, lo que hablamos anteriormente, pero ya están divorciados emocionalmente. Y desde aquí se comienza a destruir el nido roto. Y muchas parejas puede que nunca se divorcien legalmente, pero toda su vida vivan un divorcio emocional en este caso también, ¿no, pastor? La verdad que sí. Y las consecuencias son las mismas para un niño en ambas circunstancias, ¿no? La verdad que sí. Yo he visto parejas así, pero lo digo con mucho cuidado así, que a veces dice: tenemos tantos años así de casados, pero como te dedicas tú mucho a lo que es el estudio de la conducta, a mí me gusta mucho metérmele en los arbustos del corazón de la gente. Me gusta mucho meterme adentro. Y hay veces que el personaje se traga a la persona. Entonces estamos jugando con lo exterior, pero hay mucho
mucho cosas quebradas por adentro, que nomás estuvieron como la cruz que tenían que soportar por todo el resto de su vida. Pero no viven en lo que es el paraíso de Dios terrenal, porque es lo que la Biblia nos desea y es lo que la Biblia quiere. Por eso el nido roto, no hay huevos enteros. Y esto vemos que golpea muy fuerte, sobre todo. A mí lo que más me duele es los niños, porque siempre que hay conflictos en una pareja, conflictos en el matrimonio, el divorcio emocional, el divorcio legal, los tipos de estadios de divorcio que hay, los que pagan el mayor precio son los niños. Anteriormente ya hablamos 2 que 3 fenómenos que se dan en la pareja, por eso me gustaría tocar 2 o 3 que se dan en el niño, porque el niño es el que lleva la mejor negativamente parte, el mejor golpe emocional que lo va a lastimar por mucho tiempo en su vida, hasta que no venga con Dios, busque sanidad, busque alivio, busque restauración y busque su sanidad. Sobre todo porque como son niños, cuando comienzan desde la más temprana edad, es como decía aquel hermano, son barro moldeable, y todo lo que uno les marque desde pequeños, eso se les va a quedar. Por eso recuerdas cuando Jesús siempre hablaba en el Evangelio de los niños. Por eso dice allí en Mateo 18, Jesús llamó a un pequeño y le puso en medio de ellos. Entonces dijo, la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como los niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que me recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me está recibiendo a mí. Vemos que el corazón de Jesús era mucho los niños. Él los defendía, los cuidaba. De hecho, también se me viene a la mente, pastor, ahorita que leí ese versículo, que Jesús también dijo que si alguien hacía tropezar a un niño, Así es. mejor le fuera que se atara una piedra en molino y se tirara a un río, ¿no? Así es. O sea, hablando del cuidado que él tiene hacia los niños. Exactamente. Por eso la separación del divorcio, no nomás legal, también divorciado sin divorcio. El divorcio emocional lastima a los niños. Los lastima. Hay veces uno de grande pues está enojado, se pelea, pero los niños te duelen porque ellos beben y absorben del medio ambiente que hay en esa casa. Por más que no les queramos decir, pero a ellos se les transmite eso. Entonces estamos viendo las conductas o los fenómenos conductuales o psicológicos que se presentan en la vida de los niños. Entonces uno de los fenómenos que se presentan más en los niños es el número 1, es el rechazo interpretado. Rechazo interpretado. Cuando hay un divorcio emocional o un divorcio legal, el niño lo interpreta como un rechazo. ¿Sabes por qué? Porque para el niño, los niños no tienen suficientemente toda la información para definir correctamente una experiencia. Entonces, como los niños no tienen toda la información que uno de grande tiene, no saben entender, no saben digerir, no saben cómo explicar los conceptos de los problemas de los padres. Entonces, ellos solo viven, le podemos llamar una experiencia sensorial, pero no de información, porque ellos no saben. Es como sensorial, o sea, no como comprensión. Entonces, sus 5 sentidos nada más del niño están experimentando un acto, pero no lo están entendiendo. En el divorcio emocional o el divorcio legal. O sea que con ausencia de información y solo con la presencia de experiencia, tienen que interpretar lo que está ocurriendo. Entonces, por eso se presenta este fenómeno en la vida de los niños. ¿Cuál es? El rechazo interpretado. Ellos lo ven como rechazo. ¿Sabes por qué? La pregunta aquí es, ¿por qué papá se fue de la casa? O fue la mamá. Pero uno de los dos se tiene que ir.
¿por qué mami no está conmigo? Acuérdate, no tienen la información. Entonces, ¿qué siente el niño? Rechazo. Rechazo hacia su persona. Ándale. O sea que lo que está pasando, más bien ellos lo internalizan. Sí. O sea, no lo ven como un problema de papá y mamá, sino como Ellos, ellos, es mi Exacto. culpa Exactamente. y yo soy el causante, ¿no? Así es. Por eso se llama, lo interpretan como rechazo el niño. O sea que papá no está porque no me quiere. Porque yo provoqué que él se fuera. Es por mi culpa. Sí. Entonces entra en ese jueguito que estás hablando interior, donde son parte activa del proceso, pero en forma negativa. Porque los golpea terriblemente. Los golpea tremendo. O sea que se sienten culpables. Imagínate si la situación económica, cuando se separan, los obliga a trabajar a los dos. Sí. O en un divorcio emocional donde el esposo ya no le quiere y ella sale a trabajar en una situación económica. Entonces, ellos crecen con esa sensación de rechazo y creen que algo malo debe haber en ellos. Por eso, papi y mami no están conmigo casi todo el día. Algo malo debe ver en mí, que papi se fue de la casa. Wow. En mí. Por eso es puro egoísmo el divorcio. Es que el niño lo interpreta como de él. Pastor, una de las emociones más duras es el rechazo. Sí, exacto. Muy dura el rechazo. Durísimo. Y más en un niño. Durísimo. Por eso este fenómeno que es psicoconductual, para el niño lo ve como un rechazo. Él lo interpreta, esa separación, como rechazo. Por mi culpa. Porque la tendencia de los niños es meterse en el evento por falta de no tener elementos conscientes y necesarios de información para ver el evento aparte de él. Entonces se tienen que meter en el evento. Por falta de la información, porque pues tú y yo somos ya adultos, somos grandes, pero no el niño. Entonces ellos son parte de la experiencia y esta interpretación no necesariamente se ajusta a la verdad porque les falta elementos para entender la verdad. Rechazo interpretado. Segundo elemento, culpa. Fíjate bien lo que hablaste. Culpa y frustración. Otro sentimiento. Otro sentimiento. O sea que si concluye el niño que algo malo debe haber en mí, por eso papi se fue, entonces se comienza a alimentar de sentimiento de culpa, por mi culpa. Papi se fue por mi culpa. Y este sentimiento de culpa genera un sentido de frustración. Por eso dice frustra y frustración, ¿sabes qué? Ante la incapacidad de yo como niño provocar que papi y mami se vuelvan a juntar. Wow. O sea, se fueron por mí, ahora yo tengo que provocar algo para que papi y mami se vuelvan a juntar. Pero tú sabes que a veces... No. Entonces el niño se empieza a frustrar. Porque él no puede. Claro. ¿No has visto niños que cuando los papás están ya casi así, que el niño está en medio como, papi, mami, amo a papi, amo a mami? Es una culpa y una frustración porque siente impotente que él no puede hacerlos que se junten una vez más. Y me imagino que también el colocarlos en una situación de ¿con quién te vas? ¿Con papá o con mamá? ¿No? También es una frustración. Es una frustración también. Por eso la culpa y la frustración siempre van tomaditos de la mano, los dos. Frustración y culpa en los niños. Y hacen una interpretación equivocada, claro, porque por causa del divorcio. Y aquí entramos al tercer elemento, que es la ansiedad. Ansiedad de pérdida. Wow. Ansiedad de pérdida. Te voy a dar un ejemplo de lo que es la ansiedad de pérdida. Hay otro fenómeno psicoconductual aún en los perritos. Le llaman ansiedad de separación. Nosotros tenemos un perrito y se crió muy cerca con nosotros. Siempre que lo lleva mi esposa al hospital o lo va a dejar por horas allá, él sabe, empieza a temblar.
Eso se le llama ansiedad de separación. Mm. Empieza él a estar incómodo y se pone muy nervioso. Ya cuando regresa a casa, si lo dejamos 6, 7 horas ahí en el hospital, el perro no se le separa nada a mi esposa. ¿Por qué? Porque él pasó la ansiedad de separación. Y esta es exactamente ansiedad de pérdida. Y que esta la tiene también el niño. Si papá se fue de la casa, el niño o la niña entra en la ansiedad de que nadie le asegura que mamá también siempre estará conmigo. Ujú. Ahora, pues, supongamos que su papá se fue. La mamá se quedó con ellos. Ujú. Le da esta ansiedad. Y cuando mamá va a salir a un mandado, Sí, llora. Sí. Se le tira encima, la agarra. Ujú. Porque dice, es que si mi papá se fue, Ujú. también ella nos puede abandonar. Wow, qué duro. Qué duro. Ahora sí estás entendiendo que esto se ve mucho en una pareja que se divorció, cuando te dice una persona, oye, pastor, no sé por qué mi niño y nomás se la pasa llorando y no me quiere separar, me agarra como sanguijuela. Ansiedad de pérdida. Wow. Es lo que está pasando, es un fenómeno psicoconductual. Y con el aumento de divorcios, es un dato que todos sabemos, el aumento de divorcios en las últimas décadas, por eso también ha aumentado entonces el índice de ansiedad en los niños también y todo lo que conlleva la ansiedad. ¿no? Exactamente. ¿Y sabes por qué les entra, Pastor Alex? Porque constantemente, yo sé que nos están escuchando, pero no tienen que estar divorciados. Si constantemente Sí. están diciendo, me voy a divorciar, nos Sí. vamos a separar, me voy a divorciar, nos vamos a separar, los estás matando. Sí. O sea, el simple hecho de que en una Estás discusión matando. uno de los dos diga, nos vamos a divorciar, y los hijos lo escuchen, la ansiedad ya o todo esto, todos Sí, esos sentimientos ya Sí los empiezan a generar. empiezan a generar. Y luego si el papá o la mamá se fue por unos días. Ujú. Wow. Qué bárbaro. O sea que entran en una ansiedad de la posibilidad de perder las estructuras Ujú. que le sirven de apoyo. Unos le dicen a la mamá, mami, ¿verdad que tú no nos vas a dejar solos? Entran en una expresión exagerada de afecto al cónyuge que se queda en casa. Sí, Si la mamá va a salir, entran en pánico. sí. Lo que te dije. Es porque no sienten seguros de que mami va a regresar. A esto se le llama ansiedad de pérdida. Y luego seguimos con el número 4, que es el impacto a la autoestima. Ujú. El cuarto, impacto a la autoestima. Es otro fenómeno psicoconductual que se presenta en el divorciado sin divorcio, que es el abuso emocional, el abuso psicológico, el divorcio legal, el impacto a la autoestima. Porque esto, ¿sabes por qué es lógico esto? Porque si el niño llega a la conclusión de que algo malo debe haber en mí, porque papi se fue de la casa y mami no está, entonces su autoestima comienza a ser dañada u envenenada dentro de él. Especialmente en los niños, esto es más gran verdad que en los adultos, en los niños. Porque nosotros sabemos que la autoestima es la respuesta que yo doy a la pregunta ¿quién soy? Los niños no saben todavía quiénes son, Ujú. porque esa es la respuesta. Sí. Pero un niño no sabe quién es. Entonces, ¿cómo van a definir ellos quiénes son? Si se me están yendo las figuras de significado. Ujú. Entonces me impacta la autoestima terriblemente. ¿A qué conductas pudiera tomar un niño? O sea, ¿de timidez extrema o de violencia, tal vez? Por estas Agresividad. cosas? Agresividad. Es una, rebelión, agresividad, o la contraria. Se meten hacia adentro. Retraimiento. Se meten hacia adentro. Estas dos conductas las vemos en la historia del hijo pródigo. Uno estaba perdido por dentro y uno estaba perdido por fuera. Claro. Y para mí estaba hasta más sanito el que se fue para afuera. Sí, expresó su... Porque él siquiera emociones. sacó todo lo que tenía Sí. y regresó y se convirtió, y aquel siguió en su amargura, adentro completamente. Sí. O sea que unos reciben rechazo por dentro,
O sea, implotan y otros explotan. Wow. Entonces pueden tirarse hacia estas conductas. Entonces viene este impacto a la autoestima, porque los niños no sabes quiénes son y usan como espejo a papi y a mami. O sea, que el trato que me da mi papá y mi mamá son la señal de quién yo soy. Ujú. Allí es donde tú nutres la autoestima de tus niñas. El trato que me da mi mamá y mi papá son la señal de quién soy yo. Y si un niño se siente, una niña atendido, nutrido, protegido, entonces se sentirá con mucho valor y eso será su autoestima en la vida adulta. Wow. Se sentirá con mucho valor. Entonces comienza a decir, yo debo valer mucho. Ujú. Mi mamá me abraza mucho. Ujú. Mi papá me quiere tanto. Me alimentan, me cuidan, me protegen. Y si un niño se expone a lo contrario, pues lógicamente tendrá una definición de sí mismo conforme a la experiencia que está viviendo. Wow. Impacto a la autoestima. Wow. Tremendo. Entonces, el separarse es wow, un golpe tremendo. El separarse Impactante. es el nido roto, no hay huevos enteros. Ujú. Wow. Qué tremendo. Cuando el nido se destruyen los pajaritos. Entonces no es una cosa tomarla como a la ligera, decir, nos vamos a separar. Para nada. O sea, el simple hecho de decirlo ya está lastimando. Ya está lastimando. Sí, porque ya lo estás hablando. Sí. O sea que aquí no hay una puerta de salida. Ni siquiera jugar con esa palabra. No. La puerta de salida la inventó la competencia. Ujú. Nuestra competencia ya. Sí. Pero cuando el matrimonio de Dios nos dijo aquí nomás hay una puerta, se llama entrada. Ujú. Así es. Me gusta lo que usted dice, pastor, cuando le toca platicar con parejas que están en ese proceso de divorcio y que usted les dice, yo no estoy ni contigo, hombre, ni contigo, mujer, sino estoy a favor de los niños, de los que no tienen voz, de los que Voy a hablar por ellos. Voy a hablar por ellos. Me gusta cómo usted lo expresa. Sí, porque hay veces que quieren que agarres partido. Sí. Entonces, ni contigo ni contigo. Sí. Estoy con ellos, porque ellos recibirán el impacto, porque nido no roto no hay huevos enteros. Sí. Ellos serán víctimas de un nido quebrado, desintegrado. Es terrible. Por eso por eso Jesús, acuérdate que hasta los discípulos decían, cállalos. Sí. Dijo, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis. Sí. Él los defendía. Claro. Es más, hay un versículo que dice que Jesús se indignó. Ujú. Cuando lo estaban, ¿sabes qué es esa palabra? Se enojó. Ujú. ¡Déjalos! Wow. Deja los niños. Por eso para mí cuando un niño, aún en la iglesia o algo así, un niño así, me regala un dulce, yo lo agarro rápido. Aunque tal vez el dulce, pues si tengo, pues supongamos que tengo azúcar o algo, pero se lo recibo rápido, porque para el niño es su corazón, pues. Yo lo he escuchado a usted, pastor, hablar a los matrimonios y decirles, no tomes a tus hijos de rehenes en el divorcio. No lo agarres como partido, Sí. no los partas en dos, no los tomes como rehenes. Si esto ya se dio, tienen que ser los mejores ustedes amigos por el bien de los hijos. Wow. Que digamos que ya está muy procesado el divorcio y de verdad realmente uno de los cónyuges está decidido a divorciarse, aunque el otro no. Y se desea como padre no dañar a los hijos, porque sí hay casos, pastor, donde uno de los dos está negado y dice, me voy a divorciar. Y ya levantó los papeles y todo. Y tal vez el otro cónyuge dice, pues yo no quiero, pero tampoco, o sea, no quiero hacerlo, pero quiero, ¿cómo puedo cuidar a mis hijos de ese proceso de divorcio? Sería muy bueno entonces que los ex, papá y la mamá, no se peleen, ya no se tiren, bajen las defensas. Si ya no se digan, fue tu culpa, fue la mía, ten la tuya, te la presto, como dice aquel, ¿verdad? Sino más bien hacer los mejores hermanos, amigos, camaradas, por el bien de los niños.
porque siempre van a estar en graduaciones, van a estar en cumpleaños, Sí. van a estar en días festivos y siempre se van a ver la cara. Yo, pastor, yo recuerdo una pareja que me platicó en una ocasión que se tuvo que separar, un hombre se tuvo que separar de su esposa y él me comentaba que usted le había sugerido que no se peleara por partir la casa a la mitad y que usted le dijo, déjaselo todo, no le pelees nada. Y me comentaba él que siguió el consejo y sus hijos crecieron y ya de grandes le dijeron gracias por haber hecho, por no haber hecho que mi mamá tuviera que trabajar, no haber hecho que nos quedáramos sin sustento y que le agradecieron por eso. Y se me hizo muy, muy impactante el ejemplo que me dio. Por los hijos. Por los hijos. Sí, pues es que es como se divorcian, dice, el nido es mío, dice ella, la mitad es mío. Sí. No, exacto. mitad y mitad, vamos a, Exacto. no lo destruya. Sí. Mejor Eso dejar es- el nido lo mejor que se Acá pueda. entre no sé si conseguiste, le digo, fírmale las cosas si quiere, hombre. Tú te vuelves a levantar. Sí. Mira, los niños tan pequeños. Déjalos eso, Sí. su nidito. Si les está dando un impacto a la autoestima, te imaginas en el nido. Wow. Sí, ¿A dónde van a parar? claro. Pero ese es buen consejo darles. Sí. Sí, No los se hijos pelea. crecieron y le agradecieron a su padre ese detalle. Sí. Y digo, wow, el quedar con la conciencia de que hizo una buena decisión. Y se volvió a levantar él. Y no, Salió sí, adelante no, con la ayuda de Dios. allí yo sí creo. Qué buen consejo. Yo sí creo allí porque lo he visto en varias ocasiones que el que ríe el último ríe mejor. Sí. Oh, Sí. es que Dios, la gracia de Dios lo levanta Sí. como no tienes idea. Sí. Wow. Sí, por eso, acuérdate que si un niño se expone a lo contrario, lógicamente, la definición de sí mismo recibirá de esa mala experiencia. Pero si un niño tiene mucho valor, la autoestima va a estar bien. Pero si un niño dice, papi me pega, mami me insulta, no me dan de comer, me dejan sucio todo el día, lloro y nadie me atiende, mi palabra nadie le escucha. Entonces son definiciones que se adoptan de acuerdo al trato que tienen ellos con sus figuras de significado. Y Dios es todo suficiente. Por eso Él nos da siempre el ejemplo. Yo un día le dije a una pareja, ¿tú crees que Dios es todo suficiente? Dijo, sí, todo suficiente. Todopoderoso, todopoderoso. Entonces le dije, entonces si Dios es todo suficiente y todopoderoso, para haber sido el papá de Jesús, porque Dios es el papá de Jesús. Entonces le digo, ¿qué ocurrió en la Biblia? Le puso a José. Necesitaba un papá. Necesitaba un papá. Por eso le puso a José y a mamá, Para que creciera con una Mari, con figura los dos. paterna, materna. Ya, allí está. Wow, es cierto. Porque la naturaleza emocional de Jesús era como la de un niño común y corriente. Necesitaba a José y a María. Es cierto. Y Jesús en José y María, ¿qué crees que veía? Los dos roles modelados. Un sentido de protección, un sentido de nutrición, una atmósfera sana, balanceada, con papá, José, y con mamá, María. Por eso la estructura emocional de Jesús creció en forma sana y saludable. ¿Recuerdas? Si el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, ahí creció. Y si Jesús necesitó a papá y mamá, ¿cuánto más nosotros? Así es. Ahora, cuando hablamos de José, no sé si has notado, Pastor Alex, ve el silencio que la Biblia guarda de José el carpintero. Casi no lo menciona para nada. Y lo único que sabemos de José son tres cosas. Que se llamaba José, que era carpintero y papá de Jesús. Bueno, dice que era un hombre justo. Justo, también. y papá de Jesús.
Pero ese silencio que la Biblia guardaba acerca de José es el mejor discurso acerca de José. Porque lo único que a Dios le interesaba de José es que era papá de su hijo. Ujú. Tremendo. Le confió a su propio hijo. Por eso, sí, el ministerio más grande que tenía José era ser papá del Hijo de Dios. Nada más. Nada más. Por eso fíjate qué tremendo, cómo Jesús necesitó a José. Claro. Dios hubiera podido hacer nomás con María, ella lo crea, no. Sí. Necesitó los dos O roles. aparecido de la nada Jesús y ya sin papá Así y mamá. es. Pero lo necesitó. O sea que la misión de José fue era crearle al Hijo a Dios. Y esta misión, fíjate bien, la misión de José era criarle al Hijo a Dios. Y esta misión no ha cambiado para ninguno de nosotros. Porque nosotros no estamos criando hijos para la vida, estamos criando hijos para Dios. Wow. No ha cambiado. Eso pega bien fuerte. Sí. Porque pensamos que lo estamos creando. No. Los estamos creando para Dios, porque es más una herencia de Dios. Así es. Así es que, por eso quitarle a un niño, uno de los papás, ¿qué crees que pasa? Se rompe el balance, golpea la autoestima. Y el niño comienza a interpretar el desbalance, pero como no tiene la información y la experiencia y sintiéndose parte de esa experiencia, entonces generalmente ese niño, la interpretación es negativa y se culpa a sí mismo y se llena de frustración. Y vamos cerrando con el 5 y ahí comienza se llama desbalance de roles. Ese no se los di, Okay. pero sigue el desbalance de los roles. Desbalance de roles. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no están los dos. Sí. Y ahí te voy con esto. Si el niño se queda con mamá o con papá, entonces uno de los dos tendrá más impacto en el rol de su hijo. En el caso de los casos que tú te das cuenta, ¿con quién se queda? Con mamá se queda. Lo cría su mamá, tal vez, rodeado de la abuela, la tía y tal vez si tiene una hermana. Mujer, 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 mujer. Y si es un varoncito, se le quita la posibilidad de tener una figura de hombre. Y ya está. Por eso se llama desbalance de roles. Y ahí tenemos una fila de consecuencias. Y entonces, por eso ese niño a su edad temprana, cuando ya el niño tiene unos... cuando va como en cuarto, quinto grado, ya que se crió con la mamá, la abuela, la tía, la hermana, estoy dando ese ejemplo nomás, va más o menos a esas edades de la secundaria y se sorprende sentándose como su mamá, caminando como la abuela y moviendo los brazos como la tía. Sí. Wow, que Dios Y esto es un problema porque cuando uno es expuesto a un escenario de estímulos dominantes, el tipo de conducta que uno genera es de acuerdo a los estímulos dominantes. Wow. Es todo un tema eso, pastor. Y en educación media comienzan los amiguitos a ver lo raro, entonces se enfrentará a un reaprendizaje de acuerdo al rol que le corresponde como hombre o mujer. Estoy hablando socialmente hablando. Entonces, exponerlo a un escenario donde domina uno de los roles, hay un desbalance de roles. Por eso el Dios sabio puso a su Hijo Jesús en un balance de roles donde la presencia de María y la presencia de José era que crearan un balance tan necesario. Por esa razón, uno de los impactos del divorcio es que los hijos se exponen a uno de los patrones y estimulantes más dominantes donde no hay balance. Wow. Y la consecuencia es tanto sea varoncito como niña también. Así es. La necesidad de papá es tremenda. Así es. Ese es todo un tema que usted ya tiene años hablando de la importancia de Sí. la paternidad. Por eso hay muchos niños con gestos y ademanes, Sí. ¿qué? Femeninos. Femeninos. Y no porque sea afeminado homosexual, No. sino porque aprendió a sentarse así, o a caminar así, o a mirar así, o a peinarse de esa manera así, o a hablar de esa manera del rol dominante. Sí, así es.
Esta es la ley de la causa y el efecto. El desbalance de roles desata una de las conductas que van a ir de acuerdo al rol que el niño se expone y que es el más dominante. Y si es mamá, la figura maternal, entonces será el rol dominante y el niño se puede convertir en una continuación de cómo mamá ve la vida, de cómo mamá interpreta la vida, de cómo mamá interpreta las relaciones hombre y mujer y cómo mamá resuelve los problemas y aún cuál es la fe de mamá. Y peor tantito, si el niño comparte dos mundos distintos. Ya voy terminando. Wow. Antes el niño era expuesto al mismo patrón de disciplina, porque estaban los dos juntos. Papá y mamá hablaban el mismo idioma. Ahora de pronto se expone a un proceso de disciplina acá y otro proceso con papá allá. Lo que me permiten acá, me lo castigan allá. Y Sí. lo que me castigan allá, me lo permiten acá. Sí. Y esto se llama cruce destructor de señales y se pierde de vista lo que es la verdad y lo que es incorrecto. Fíjate bien, nido roto, no hay huevos enteros, porque lo que es correcto en un lado es incorrecto en el otro lado. Y lo que es malo acá lo aplauden allá. Y es pura confusión de roles y peor tantito, ya voy terminando, cuando los cónyuges se casan de nuevo, Uf. ahora descubre el niño que tiene 4 figuras de autoridad. Papá más la esposa de papá. Y el papá, mi papá me dice que le diga a su esposa mamá. Uf. Wow. Impacto a la autoestima, confusión profunda de roles, patrones conductuales dominantes, y esto es inevitable que no suceda en la vida del niño. Que Dios por eso nos ayude, porque después de todo esto que estamos viendo aquí, para la otra lo vamos a dejar. Caen todos estos factores que leímos en lo que se llama depresión infantil, que es de hoy en 8, me gustaría tocar la depresión infantil. Y Hollywood nos hace creer que es bonito el No, divorcio. pero es tremendo. Sí. Pues, muchas gracias, pastor. Wow. Gracias a Dios. Es, Estamos aprendiendo juntos. sí, de verdad que sí. Muchas gracias, pastor. Y pues, esperamos que te haya servido este video. Si te sirvió, compártelo. Y si te gustaría que habláramos de algún tema también que crees que te podría ayudar, déjanos algún comentario para poder que el pastor nos lo platiquemos sobre él. Y que tú puedas compartir el video, darle like y ayudarnos a que más personas también les pueda servir de este tema tan crucial que es el cuidar a nuestras familias, a nuestros niños, y pues que Dios nos ayude, ¿no, pastor? Que Dios nos ayude. Muchas gracias, hasta pronto, nos vemos el próximo jueves, no te lo pierdas en Hablemos Claro. Hasta pronto.